necesario que la iglesia haga la bondad. Alabado sea el Señor. Vamos a buscar un libro muy conocido, un libro de Salmos, capítulo 91, del versículo 1. Alabado sea el Señor, Dios Todopoderoso. Salmos capítulo 91, en su versículo 1 en adelante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Yo quiero que usted confirme con un amén, con un gloria a Dios, pero fuerte, hermano, porque dice la palabra que desde el momento que conocimos a Cristo fuimos libres. Amén. Amén. Salmo 91:1. Vamos a leer la palabra siempre, hermano, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo de Dios. Y dice de la manera siguiente: oiga, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga su verdad, no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuela de día. Oigan, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, oiga, ni plaga tocará tu morada. Tome su lugar en esta preciosa noche. Aleluya. Vamos a hablar con el tema: ¿para quién es la promesa? ¿Sabía usted que la palabra de Dios hay miles de promesas para el hombre? Hay miles de promesas para la mujer. En la Biblia encontramos una serie de cantidades de promesas y de bendiciones para un hombre y para una mujer cuya finalidad tenga en su vida el temor de Jehová. Y vamos a hablar para quién es la promesa. Hermano, la palabra dice que el hombre que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente tiene una promesa. Dios le da una palabra que va a caer a su lado 1000, 10.000 a su diestra, mas a él, dice la Biblia, que no va a llegar. Hay una promesa que van a venir plagas, pero no van a tocar nuestra morada. Pero ¿para quién es esa palabra? ¿Para quién es esa promesa? Esa promesa es para un hombre que haya aprendido a vivir conforme la voluntad de Dios, conforme el temor de Dios, conforme el placer de Dios, conforme el corazón de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, que es un abrigo, hermano. Muchas veces un abrigo la utilizamos para que nos defienda del frío. Un abrigo lo utilizamos para que nos defienda del agua, pero habla de un abrigo que habita al abrigo de Dios, al abrigo del Altísimo, que nos cubre de algo. ¿De qué? De todos los dardos, de todas las lanzas que el enemigo pueda lanzarnos, hermano. El diablo no puede hacer diablo. De una y de otra manera el diablo, día tras día, momento tras momento, el diablo lucha para derrotarnos, para destruirnos, para hacernos fracasados. El diablo día tras día lucha para matarnos. La palabra dice que el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir al hombre. Pero apareció Cristo y él vino a buscar lo que se había perdido. Y él dice en su palabra que él es la esperanza, él es la vida. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando un hombre habita bajo la protección de Dios, hermano, ningún dardo del diablo va a tocarnos. Ninguna plaga, hermano, va a tocarnos sin que sea la voluntad de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Hay que entender y lograr comprender cuál es el plan y la voluntad y el propósito de Dios. Hermano, ¿cuánta gente desea ser
protegernos de la presencia de Dios. Pero ¿cómo voy a lograr yo habitar al abrigo del Altísimo? Primero, teniendo mi fe y mi confianza en el Señor Dios Todopoderoso. La fe en Dios es muy importante. La Biblia claramente lo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Alabado sea el Señor. Confiar en Dios nos garantiza, hermano, nos garantiza una protección, porque dijo el salmista que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿para quién es esta palabra? Esta palabra, esta promesa, no es para un hombre que ande impíamente, hermano. Esta palabra, esta promesa, no es para una mujer, un hombre que anda conforme sus deleites, conforme su mente o conforme su corazón. Esta palabra no es para el pandillero. Esta palabra no es para el drogadicto. Esta palabra no es para el hombre que anda en la fornicación. Esta palabra no es para el que anda en el adulterio, buscando el brujo, el hechicero. No, hermano, esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para ustedes y es para mí, que hemos aprendido a tener nuestra confianza en Dios, hermano. Gloria a Dios. Siempre hemos dicho algo y nunca vamos a callar eso. El hombre no necesita una mascarilla en la boca, hermano. El hombre no necesita desinfectarse con gel antibacterial, hermano. ¿Sabe qué necesita el hombre? A Cristo realmente en su corazón, hermano. A Cristo el hombre necesita conocer, hermano. Dice: ni plaga tocará tu morada. Alabado sea el Señor. Este es el problema grave, hermano. Allá lo pusimos a hacer, hermano, un culto, cerraron las iglesias, hermano, predicaron, hermano, y la gente empezó, nos denunció por no cortaron la mascarilla, hermano. Esto no nos hace ni seña ni raro, hermano, porque aquí le creemos a Dios, le creemos a Cristo. Dijo el Señor que sobre Él llevó nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Alabado sea el Señor. ¿Acaso Dios es hombre para mentir? ¿O hijo de hombre para que se arrepienta? De ninguna manera. Mentiroso es el hombre, mas Dios es fiel en su palabra y en su promesa. Amén. Dice la palabra que esta promesa, hermano, no es para cualquier hombre. Oímos en la calle pastores, evangelistas, hombres de Dios, hermano, temiéndole algo natural, hermano. ¿Cuál es el problema de morir? El apóstol Pablo dijo: si yo vivo, vivo para Cristo, y si yo muero, ganancia me es. ¿Cuál es el problema entonces? Yo creo de que, hermano, la mente del hombre, hermano, y el corazón del hombre no están doblegados ante Cristo. No están doblegados ante el Señor. Es por el cual y es por el motivo que hoy le temen a cualquier circunstancia de la vida. Y eso no es así. Hermano, puede haber un lugar muy delicado donde asaltan, pero si un hijo de Dios pasa por ese lugar, nadie lo va a asaltar. Nadie lo va a asaltar. Hermano, dice la palabra que vamos a andar en lugares de valle de sombra de muerte y no temeremos mal alguno, dice la palabra. Porque Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, hermanos. Entonces, hermano, esta promesa no es para cualquier hombre. Esta promesa es para un hombre, hermano, que le tema a Dios con todo el corazón, que le tema al Señor con toda su mente y con todo su corazón. Hermano, ¿cuántas veces hemos puesto las manos sobre gente enferma con esta enfermedad? ¿Acaso no nos contagiamos? De ninguna manera. Hemos visto la mano de Dios, hemos visto el milagro de Dios, porque hay que confiar en Dios, hay que confiar en el Señor. En un lugar, juntamente con un hermano, fuimos a visitar a una familia que estaba quemando en fiebre allá. Hermano, por un lugar que le dicen Cajolá. Y ahí empezamos a clamar. Hermano, decía también el Señor: pónganse la mascarilla porque yo estoy infectado. El
La confianza está puesta en Dios, hermano. La confianza está puesta en el Señor. Porque cuando creemos a la palabra, mucha gente dice creer a la palabra, pero no la cree, hermano. Creer a la palabra es actuar, es vivir esta palabra, es hacer esta palabra, es cumplir con esta palabra. Eso es lo que Dios quiere, para que andemos, hermano, conforme a la voluntad de Él y estemos cubiertos con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Usted lo llamaran ahorita y le dijeran, hermana o hermano, vengo a orar por mí porque tengo esta enfermedad del COVID-19 o coronavirus. ¿Qué haría usted? Me imagino que se pondría la mascarilla, se pondría guantes, o quizás hasta tuviera miedo de ir a orar. ¿Dónde está la confianza en Dios? Que la palabra pondrán sus manos sobre los enfermos y no les harán daño, dice la Biblia. Gloria a Dios. En su mano tomarán serpientes y tampoco le van a hacer daño. Van a estar tomando los enfermos y ellos van a sanar, dice la palabra. ¿Acaso Dios miente en la palabra? ¿Acaso Dios es mentiroso en la palabra? Dios es fiel en la palabra. ¿Sabe qué se necesita? Confianza y fe. Eso de que nada me va a pasar y en lugar de que va a pasar algo malo, yo voy a ver la mano de Dios sobre aquella familia. Eso es la fe, esa es la confianza. Declarar que el Cristo que le servimos es un Dios vivo y que permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Ahora que estamos estando por un mercado juntamente con otro hermano, ¿sabe algo? Y hablamos sin mascarilla y toda la gente con mascarilla y de repente se nos recuerdo del centro, salud, la policía y las cámaras y las tomas de la mascarilla, la alcalde nos encerraron ahí. Y sabe algo, y nos pusieron la mascarilla de la mano, dijeron, pónganse la mascarilla, si no lo vamos a cortar, lo vamos a llevar a la cárcel. No la pusimos, todas las cámaras estaban ahí. ¿Sabe algo? Si nuestra confianza nos puso en Dios, en el Señor, y está bien contrario en ese lugar, sabe, hermano, cuando salimos a predicar, Él sabe de qué clase de gente somos nosotros. Aunque nos dicen rebeldes, aunque nos dicen desobedientes, pero a ti mandan a llamar ahora para que vaya a hablar a sus casas. ¿A ti? A los rebeldes y le dicen, a los desobedientes le dicen. Porque nuestra confianza, hermano, está puesta en Dios. Nuestra confianza, hermano, no está puesta en el grupo, no está puesta en el hechicero, no está puesta en el espiritista, hermano. Nuestra confianza está puesta en el Creador del cielo y de la tierra. En Él está puesta nuestra confianza, hermano. Alabado sea el Señor de Todopoderoso. Amén, gloria a Dios. En la palabra, con sus plumas te va a cubrir y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerá el terror nocturno y saberá que muere de día. Y el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a tus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En la mano te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe por qué muchas veces el hombre no tiene confianza en Dios? ¿Sabe por qué muchas veces el hombre tiene miedo y no tiene fe? ¿Sabe por qué? Porque anda una vida torcida ante Dios. Porque anda una vida acomodada. Anda una vida sin oración. Anda una vida sin ayuno. Anda una vida sin vigilia. Anda una vida, hermano, mal ante Dios. Un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Le sirve a Dios y le sirve al diablo. Consulta con Dios y consulta a los demonios. ¿Cómo va a tener fe ese hombre, hermano? ¿Cómo va a confiar en Dios, hermano, si no vive la palabra? Si no actúa conforme la voluntad de Dios, hermano. Va a la iglesia y habla malas palabras. Va a la iglesia y se echa una cerveza. Va a la iglesia, hermano, y anda molestando a la mujer casada. Va a la iglesia, hermano, y anda haciendo cosas malas ante Dios. Va a la iglesia y miente. Va a la iglesia y roba. Va a la iglesia y anda en fornicación. Va a la iglesia y anda en adulterio. ¿Cómo va a confiar en Dios ese hombre? ¿Cómo va a tener fe si está torcido ante Dios, hermano? ¿Cómo va a ser eso? Y es tiempo de vivir esta palabra. Ya es tiempo de que salgamos por esa puerta
y que la gente vea en nosotros algo diferente, que la gente vea en nosotros algo especial, que había también un espíritu superior, dice la Biblia. Eso había también. Y con eso no lo podían ver, hermano. Lucharon al pozo de los leones, salió muerto Daniel. Y ellos vieron que de almohada agarró a los leones para dormirse y pasar la noche. Confianza en Dios. Él en ningún momento dijo, Señor, no me metas en ese lugar, o no lo voy a hacer. Él confiaba en Dios de que él creía aquella palabra que Pablo le iba a decir, que si él moría, moría para Dios, y si él vivía, pues para Dios seguía vivir. Sé que, hermano, en el Evangelio, ¿sabe? Dice la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Cuando amamos a Dios, cuando le servimos a Dios, hasta la muerte se convierte en una bendición para nosotros. De veras, hasta la muerte se convierte en una bendición para nuestra vida. Porque de la muerte viniera hoy, más luego voy a esperar aquel encuentro con el Señor Jesús. Entonces, hermano, confiar en Dios es la mayor bendición. ¿Para quién es esta promesa? No para un hombre que anda en fornicación de ninguna manera, no para un hombre que anda conocido, no, es para un hombre que viva la palabra, Gloria a que Dios. cumpla la palabra, que viva para Dios, que no le agrada al hombre. Hermano, usted aquí no viene a agradar al pastor, usted aquí no viene a agradar a nadie, usted aquí viene a agradar a Dios. Porque usted el pastor puede aparentar, pero ante Dios no podemos esconder nada, hermano. Es la mayor estupidez del hombre querer engañar a Dios. No se puede engañar a Dios de ninguna manera. Así veces no me con esta palabra que yo puse en mis labios, conmigo no hay ningún problema, hermano. Yo de predicar, sigo predicando de donde Dios abra puertas en la calle, en los autobuses. De una manera esta palabra se va a seguir anunciando, hermano. Pero hay de usted que se enoja con esta palabra, porque increíblemente está blasfemando contra el Espíritu, porque el Espíritu es el que está hablando, hermano. Entonces, si usted quiere, hermano, realmente ser cubiertos con la sangre de Cristo, ser lleno de la presencia, viva la palabra, no viva una vida torcida, hermano, viva una vida plena, una vida bien ante Dios, hermano. Mucha gente viene a la iglesia y se hablan, se abrazan, pero al salir de la iglesia, hermano, se están peleando unos con otros. Cuñados, con cuños no se pueden ver. La suegra con la nuera no se puede ver, se tiran hablados. ¿Sí, hermano? Suegros con nueras se están ahí masticando, chismoseando. Por eso le da pena salir a la calle, hermano. Le da pena salir algo. ¿Por qué? Porque no hay esa libertad en nuestra vida de poder salir con gozo a la calle, hermano. De poder, créanme, de que la gente que se encierra se enferma más luego. Y la gente que anda libre, hermano, sigue siendo libre. Lo hemos experimentado, hermano. Lo hemos experimentado. Allá el día de ayer andábamos allá por la frontera. Allá andábamos en aquel lugar, viendo un pase para pasar a México. Toda la gente con mascarillas, sin mascarilla. La gente ya, creo que ni son cristianos y tienen más fe que nosotros. De veras, hermano. Ni son creyentes, hermano, y andan como si nada estuviera pasando. Y me imagino que los que llevaban mascarilla eran los cristianos. Qué vergüenza y qué desgracia más terrible que puede pasar, hermano. De veras, hermano. Muchas veces tiene más fe un mundano que un cristiano. De veras, hermano. Dice, a mí no me va a dar enfermedad porque yo no creo en esa enfermedad, se dice el mundano. Y la iglesia, la enfermedad no puedo salir de mi casa, ¿qué voy a hacer? Mi familia, mis hijos. Cuando un hombre adora a Dios, toda su familia está protegida por la sangre de Cristo. Amén. Muchas veces la enfermedad tiene que venir a nuestra vida porque estamos torcidos ante Dios y Dios quiere enderezarnos, hermano. De veras, hermano. Pero puedo experimentar. Teníamos hermanos que se enfermaron de esa enfermedad, Dios los levantó. Hoy está torcido, más torcido que el diablo todavía. ¿Sabe qué le espera a ese hombre? La muerte y el infierno. Por no arrepentirse y no querer obedecer a la voz de Dios. Entonces, con todo mi corazón, le digo, no le teman a la enfermedad. Mire, yo una palabra le dije al pastor cuando muy venimos. Mire, de hecho, la enfermedad no está viendo la situación económica.
La enfermedad no sabe si usted es joven o es adulto. La enfermedad no se tiene dinero, no. La enfermedad, hermano, va a venir. El hecho de que seamos evangélicos no significa que seamos inmortales, hermano, que seamos robots para que nos pegue algo. Como le pega alguna fiebre o un dolor de pies al mundano, también al cristiano sufre dolor de pies, hermano. Entonces, hermano, el problema no es eso. Ni el problema no es la muerte. El problema es morir sin Cristo, es morir sin una esperanza, hermano. Ese es el problema más grande. Entonces, ¿quiere ser usted un hombre, hermano, protegido y ver las manos de Dios? Y que todo marche conforme a la voluntad y conforme al placer de Dios. Viva la palabra. Viva la palabra, hermano. De veras, viva la palabra. Cuánto predicador, cuánto pastor, hermano, se ha vuelto flojo en estos tiempos en lugar de estar tan ferviente en el espíritu, hermano. Cuando hoy predicadores hoy no quieren salir a predicar porque tienen miedo. Y eso no es así, hermano. Hermano, ya no quieren salir de la iglesia, hermano. Aquí quieren estar nada más y si no se animan ahí a predicar un mercado de la calle porque saben que ahí reciben sus trancados de ahí de gente pobre, de gente endemoniada. ¿Dónde predicaba Jesús? Por las calles. Porque sabía que donde la misma iglesia no recibían la palabra. Hermano, muchas veces es otra cosa. Muchas veces en la iglesia no reciben la palabra. Y gente allá en la calle necesita esa palabra. De veras necesita esa palabra, una palabra. Dicen, los felicito muchas veces. Hace un momento estábamos predicando por la parte de allá, por lugares que le dicen San Lorenzo, ni idea de dónde era ese lugar, y nos fuimos a meter y la gente se acercó, estaba predicando al hermano y decía, los felicito, decía. Aquí hay mucha gente incrédula y yo sé que decía que ellos crean a Cristo también, decía. Entonces, se acercó un varón igual lo mismo, decía, los felicito, sigan predicando la palabra de Dios. Mire, hermano, créanme que honra a Dios y Dios lo va a honrar. Ama a Dios y Dios lo va a amar. Busca a Dios. Me hallan los que de temprano me buscan, dice la palabra. Amén. No sea haragán para buscar a Dios. No sea haragán para buscarle, para servir a Dios. Sírvale con gozo, con alegría. Vivamos este día como si fuera el último día de nuestra vida. Y si así amanecemos con vida, vivamos el día de mañana como si fuera el último día de nuestra vida. Metemos todo para Dios. Gloria todo el potencial para Dios. Porque en cualquier momento Dios decide quitarnos la vida, nos vamos a morir, pero estamos dando todo el potencial. Y aquel día dirá, bendito de mi Padre, heredar el reino de Dios. Amén. Vamos a orar por esta palabra de Dios. Póngase de pie en esta preciosa hora. Gloria a Dios. Usted creyó la palabra y va a obedecer la palabra. Hoy, por fin. Y si se enojó y está pensando muchas cosas malas, arréglese con Dios, ya no conmigo. Solamente portamos la palabra. Muchas veces por predicar esa palabra nos metemos a problemas, hermano. Pero, hermano, nuestra recompensa está allá en los cielos, hermano. Muchas veces, ¿qué vas a ver ese cuiro? Nos dicen. ¿Qué vas a ver ese patojo, hermano? Es que no hablamos por querer hablar. Dios habla a través de nuestros labios. Amén. Padre, en esta noche, Señor maravilloso, gracias, Dios amado. He predicado un momento tu palabra, papá. No hay palabra, no hay profecía más certera que este libro bendito, Señora. Papá de la gloria, llama a una santidad, a una perfección, papá. A este pueblo que te crea, que te sea fiel, que te adoren, que te exalten. Santo, aleluya. Tu palabra, dice Señor. Siervos, Dios mío, de que eres camino. Callando todo pide, Señor maravilloso. Esa palabra viva. Esa palabra que nos va a dar vida. Se ha anunciado, papá. Tu palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Aleluya. Aleluya, papá. Oh Dios de la gloria, Dios de misericordia, Señor. Hemos anunciado tu palabra, que la palabra renueve, transforme, llene, liberte en el nombre maravilloso de Cristo.
Mi alma te exalta, Jehová. Papá, usa mi vida, Jehová. Usa mi mente, papá, mi corazón, para exaltarte, Jehová. Levanta, Jehová, predicadores. Levanta predicadoras, papá, para anunciar tu palabra, para proclamar tu evangelio. A esto nos ha llamado, Jehová. Dios de la gloria y de misericordia, Señor amado. Levanta y liberta. Cubre esta congregación, papá, con la sangre de Cristo, papá. Que vean tu gloria.